Hola viajeros y viajeras, ¿qué tal estás? Bueno, el otro día, hace un par de días, me tocó ir a Puerto de la Cruz en una de las excursiones que normalmente hago y coincidió que estaba abierta la ermita de San Telmo, una ermita que está allí en un lugar muy concurrido de Puerto de la Cruz. Aproveché y eché un ojo, como decimos los canarios, entré a golisnear. Así que si quieres ver la ermita de San Telmo, oye, quédate, que este vídeo te va a encantar. La ermita de San Telmo está situada en un lugar muy pintoresco, concretamente sobre la roca de la caleta del acantilado del Atlántico. La capilla se construyó en 1626 por la Cofradía de Pescadores y se consagró a San Pedro González Telmo, nombre completo del patrón. Este señor era un fraile dominico que nació en Fromista, Palencia. Consagró su vida a predicar en Galicia, especialmente en Tui con Y al final, no confundir con el Tui alemán, que por cierto, esta ermita está muy vinculada a los alemanes. Quédate hasta el final del vídeo y te enterarás de toda la historia. En 1659, los religiosos de la Orden de Santo Domingo construyeron un convento al lado de la capilla. Convento y ermita fueron destruidos. ¿Por qué o cómo? Pues porque hubo un incendio devastador en 1778. Tristemente, también se perdió la imagen original de San Telmo. Los pescadores pues deciden reconstruirla en 1780 y el exterior se mantiene tal cual hasta el día de hoy. Como dato curioso, la imagen de San Telmo fue donada en 1783, ¿saben ustedes por quién? Por un mayordomo, en 1783. Se realizó un solemne acto de inauguración y bendición de la capilla y de la imagen. En ese día también se decidió que la celebración de la fiesta para San Telmo era el segundo domingo después de Pentecostés. Llega noviembre de 1826 y hay una marea horrible, una tormenta horrible que azota el norte de la isla de Tenerife. Y algunas víctimas de esta catástrofe fueron enterrados en el subsuelo de la capilla. La ermita también sufrió daños y hubo que esperar hasta 1880 a que la Comisión de Arte Episcopal y los vecinos decidieran reconstruirla y reabrirla al culto, hasta que fue saqueada en la década de los años 30. A partir de entonces y hasta el año 1948 no hubo culto aquí con regularidad. Un poquito antes, en 1945, un poquito antes de que se volviera a hacer el culto, se puso al Santísimo y en 1950 se colocó el Sagrario. Las fiestas en honor a San Telmo se reanudan en 1955 y ya se aprovecha pues para colocar el piso y restaurar el púlpito, que por cierto, el púlpito hoy ya no existe. La campana tuvo que ser recolocada también y esto sucedió en 1958. En 1967, y ahora vienen aquí los alemanes, el obispo de la diócesis nivariense, la de aquí, la de Santa Cruz de Tenerife, y el secretario católico internacional de la Conferencia Episcopal de Alemania, Kass, como el bitter Kass, con K de kilo, decidieron ceder la ermita para celebrar cultos en alemán. Está bien, si quieres aprender un poquito de alemán te pasas por aquí. A raíz de esto, el interior de la capilla fue restaurado con la financiación del CAS en 1968. Hay varios elementos que nos llaman la atención en el interior de la capilla, pues los artesonados canarios, el trabajo de policromía en la zona del altar y también las obras de arte aportadas por Fred Helweg de Düsseldorf de toda la vida. Él se encargó de crear el crucifijo hecho en hierro forjado, que está colocado en el lateral izquierdo del altar. Jesucristo se representa con los brazos extendidos, captando el momento en el que pronunciaba las palabras Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Otra obra de este mismo autor es el altar recubierto con placas de bronce metal blanco, el cual representa la ofrenda del pan, vino, pez y uvas.
También este autor fue quien se encargó de las lámparas del techo. Por cierto, están hechas en hierro y plata y forman un armonioso conjunto, todo junto, sus tres obras. Visto desde la entrada, en el nicho, en la pared derecha del altar, se encuentra la Virgen del Carmen. También está San Blas. Y enfrente, en la pared izquierda, San Martín Porres. Sobre el tabernáculo, en el altar mayor, está San Telmo. Las pinturas del altar y la bóveda fueron restauradas de manera exquisita por Hans Perl. Sobre las puertas del altar mayor se encuentran los escudos de los dominicos y hay que fijarse en el tapiz que hay sobre el altar. Es una pintura que representa una escena sobre la conquista de Tenerife.